Buenos días, mi nombre es Juan David Quiroga Martínez y a continuación voy a presentar mi trabajo de probabilidad estadística sobre el análisis del caso prueba de hipótesis y correlación. Primero vamos a hacer la reflexión a las preguntas propuestas en el ejercicio. ¿Cómo se construye una prueba de hipótesis y para qué sirve? La construcción de una prueba de hipótesis es un proceso sistemático utilizado en estadística para tomar decisiones o inferencias sobre una población a partir de una muestra de datos. Este proceso consta de varios pasos y se utiliza principalmente para evaluar si existe suficiente evidencia en los datos para apoyar una hipótesis específica sobre una población. Evaluar afirmaciones sobre parámetros poblacionales. Por ejemplo, para saber si la medida de una población es igual a un valor en específico o si existe una diferencia significativa entre grupos. Tomar decisiones informadas. Ayuda a los investigadores científicos, empresas, entre otros, a tomar decisiones basadas en datos, minimizando la probabilidad de errores sistemáticos. Validar teorías y modelos. Permite a los investigadores verificar la validez de teorías científicas, modelos de negocio, intervenciones o tratamientos mediante evidencia empírica. Evitar errores. Reduce la probabilidad de hacer afirmaciones incorrectas. Al usar el concepto de significancia, se trata de controlar los errores tipo rechazar algo que es verdadero y tipo 2 no rechazar algo que es falso. ¿En qué consiste un análisis de correlación? Un análisis de correlación es un procedimiento estadístico utilizado para la relación o asociación entre dos o más variables en términos sencillos. Se trata de medir hasta qué punto una variable está relacionada con otra y con cómo cambian juntas. El análisis de correlación puede indicar la diferencia positiva o negativa, la fuerza débil, moderada o fuerte de esta relación. ¿De qué manera la correlación estadística ayuda a interpretar problemas de la vida real? La correlación estadística es una herramienta poderosa para interpretar y entender problemas del mundo real, porque permite identificar y cuantificar relaciones entre diferentes variables. Aunque no es tal casualidad, ayuda a descubrir patrones y asociaciones que pueden ser útiles para tomar decisiones informadas en áreas como la ciencia, la economía, la salud, el marketing y más. En esta como ejemplo podemos decir que existe una relación entre el nivel de actividad física y la presión arterial. Si se encuentra una correlación negativa entre ambas variables, por ejemplo menos 0,75, eso indicaría que en general las personas que realizan más actividad física tienen presiones arteriales más bajas. Análisis de datos. La primera cosa que nos dieron a identificar es la hipótesis. La hipótesis sería la resistencia a la compresión del suelo tiene una relación inversa con la probabilidad del colapso del edificio, es decir, a menor resistencia del suelo, mayor la probabilidad de que el edificio colapse. El segundo fue, realice una prueba de hipótesis para determinar si hay una evidencia suficiente para apoyar y o rechazar la hipótesis planteada sobre la población. No hay relación entre la resistencia del suelo y el colapso del edificio. La resistencia del suelo no afecta la probabilidad del colapso. Y la segunda, que es la alternativa, que es la resistencia de la compresión del suelo, tiene una relación inversa a probabilidad del colapso del edificio. A menor resistencia del suelo, mayor la probabilidad de que el edificio colapse. Pasos a realizar. Recolección de datos. La resistencia a la comprensión del suelo, donde tenemos los siguientes datos. Datos sobre el colapso del edificio. Por ejemplo, si el edificio colapsó o no, es una función de la resistencia del suelo. Análisis estadístico. Correlación. Calcular el coeficiente de correlación de la persona entre la resistencia del suelo y la ocurrencia del colapso. Regresión. Realizar un análisis de regresión lineal para evaluar la relación entre la resistencia del suelo y la probabilidad del colapso. Prueba significativa. Establecer un nivel de significancia. Comúnmente es 0,05. Calcular el valor de P a partir de análisis de regresión o correlación. Y comparar la valor con P con θ, en la cual hay evidencia suficiente para apoyar o no hay suficiente evidencia para apoyar. Como conclusión,
Si se rechaza, puede concluir que hay una evidencia suficiente para afirmar que la resistencia del suelo está relacionada con el colapso del edificio. Si no rechaza, no hay evidencia suficiente para afirmar que la resistencia del suelo afecta la probabilidad de colapso. Como justificación, pues el suelo con baja resistencia a la compresión puede no ser capaz de soportar el peso y las capas estructurales del edificio, lo que aumenta el riesgo de colapso, especialmente en condiciones adversas como terremotos o inundaciones. Datos de soporte. La resistencia a la compresión del suelo de la zona afectada viene entre 10,8 MPa y 14,2 MPa, lo que sugiere que los puntos más bajos podrían estar relacionados con el colapso del edificio. Calcule el coeficiente de correlación entre la resistencia del suelo y la probabilidad del nivel freático. Como datos tenemos la resistencia a la compresión del suelo y la profundidad del nivel freático, donde al realizar el procedimiento dado nos dio un resultado de 0,97 de correlación. Este indica una fuerte correlación positiva entre las resistencias del suelo y la profundidad del nivel freático, sugiriendo que a medida que aumenta la resistencia del suelo, tiende a aumentar la profundidad del nivel freático. Evalúe la fuerza y dirección y la relación mediante un gráfico de dispersión y coeficiente de correlación. En el cual pues hicimos la gráfica en base a los datos proporcionados sobre magnitud y réplicas, donde pues nos dio la siguiente gráfica, en el cual pues es una gráfica de dispersión, dándonos un resultado de 0,706, el cual indica una correlación positiva moderada a fuerte. Y la dirección, la correlación es positiva, lo que sugiere que a medida que aumenta la magnitud de terremotos también tiende a aumentar el número de réplicas. Como conclusión podemos decir sobre esto que hay una correlación positiva moderada entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas para una visualización gráfica. Para esta visualización gráfica, evalúe si existe una correlación significativa entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas mediante una prueba de correlación. Ya hemos calculado R anteriormente, encontramos que es 0,706, en el cual pues la hipótesis nula sería no hay correlación significativa entre la magnitud de los terremotos y los números de réplicas, y la hipótesis alternativa es que hay una correlación significativa. En el valor crítico sería 3 y 0,05, que es aproximadamente 3,182. Donde en base a esto también hicimos la ecuación desarrollada, donde nos dio un valor calculado de 1,73 y un valor crítico de 3,182, en el cual una decisión sería que no rechazaríamos la hipótesis nula. Como conclusión nos daría que no hay evidencia suficiente para afirmar que existe una correlación significativa entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas, al nivel significativo del 5%. A continuación, la bibliografía en cual nos basamos para resolver la actividad propuesta. Gracias por su atención.